Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Bienvenidos a Arquitectura Acompasada, a nuestro episodio número 83. Un episodio llenísimo de belleza, José Alfonso Crespo, de planes de esos que nos trae la super rastreadora y de paseos. ¿Y qué paseos? Porque vamos a pasear por lo que tenemos más cerquita y también por lugares muy alejados. Pero nos quedamos, si te parece, primero en lo de aquí, en Madrid. A ver, prueba, José, ¿qué ha pasado así hace poquito relevante en mi vida? A ver, chiquipunto para José Alfonso Crespo, si acierta, ¿no, María Paredes? Exacto. Pues bueno, creo que no solo yo, sino toda la audiencia sabe ya, todos nuestros seguidores saben ya lo que ha pasado de relevante en tu vida, y es que has dejado la prosperidad, el barrio de la prosperidad de toda tu vida por los Carabancheles, concretamente por un Carabanchel. Por un Carabanchel que es el Bajo. Esto me lo explicaron el otro día, que todavía me cuesta bastante interiorizarlo. Pues sí, este dominio público, efectivamente, que me estoy mudando, porque todavía no lo he hecho del todo, pero casi, a mi barrio nuevo. Apenas lo había contado por aquí. Y como me he mudado a mi barrio nuevo, ya sabéis el dicho, barrio nuevo, parque nuevo. Yo al menos así lo he acuñado, José, porque he ido a conocer un lugar de ensueño que tengo al ladito, pero al ladito de mi nueva casa. Y que ya tenías muchas ganas de conocer porque hablamos de ese espacio en este podcast hace unos cuantos episodios, ¿o me equivoco? No te equivocas, eso mismo. Y el lugar no es otro que la Quinta de Vista Alegre. Un parque interesantísimo, precioso, que lleva abierto a los ciudadanos de los Carabancheles, como tú dices, y del resto de Madrid hace relativamente poco. Y que me he ido a conocer de la mano de uno de nuestros mejores cicerones, al que adoramos en este podcast. Bueno, y que entre otras cosas vino con nosotros al monasterio de San Lorenzo del Escorial. ¿Es así? Es así. ¿El mismo que viste y calza? El mismo que viste y calza. Ya lo creo que sí. Pues nada, no puede ser otro que nuestro querido Miguel Lasso de la Vega, que esta vez entiendo que no va acompañado de Carlos Irisarri. No, esta vez él en solitario. Pues nada, nuestro querido Miguel Lasso de la Vega en solitario. Y me sigue dando mucha envidia, aunque sea en solitario, María, porque a ese paseo no me pude escapar yo. Y mira que lo intentamos, ¿eh? Y mira que lo intentamos, no pudo ser, pero bueno, ya sabes que eso no es problema, porque ahora mismo te vas a venir con nosotros y cuando quieras te subo la apuesta, tomamos un vermú en mi casa nueva y damos un paseo por la Quinta de Vista Alegre. ¿Te pues hace? Nada. Hombre, claro que me hace. Así que en hebra prenda, que nos vamos. Dentro report. Pues vaya tarde estupenda se ha quedado para pasear por los jardines de la Quinta de Vista Alegre contigo, Miguel Lasso de la Vega. Un placer volver a estar juntos y en este lugar que me está enamorando. Igualmente, María. Aquí estamos, ¿no? En este realmente pequeño oasis en medio de los Carabancheles. Bueno, me parece impresionante. Además, yo siempre cuento que voy a vivir aquí muy cerquita, ya estoy esperando que me den la casa y ha sido llegar a este parque que yo no lo conocía y maravillarme con la luz, con la vegetación, con una exposición maravillosa de la que ya hablamos en el episodio 71, que es la que cuenta la historia de esta quinta, pero teníamos, claro, muchas ganas de visitarlo y visitar la exposición in situ. Así que este lugar, Miguel, cuéntanos, porque es poco conocido, yo no lo conocía, al menos, ¿no? Sí, es poco conocido, realmente lleva 4 años abierto al público, pertenece a la administración pública desde hace más de 100 años, hoy en día es de la Comunidad de Madrid, ¿no? Prácticamente todo lo que es el recinto, menos algunas zonas. Estamos hablando de una superficie bastante grande, son 45 hectáreas prácticamente, ¿no? Y era, bueno, en origen era un jardín privado, incluso era un sitio real, ¿no? Porque perteneció a la reina María Cristina de Borbón, la cuarta esposa de Fernando VII. Entonces, bueno, pues ha estado muy cerrado a lo que sería, diríamos, a la mayor parte de los mortales, pero esto fue un lugar para socializar.
era donde se encontraban, pues primero con la reina, muchos cortesanos, y luego cuando fue propiedad del Marqués de Salamanca, pues con muchas grandes amistades, grandes prohombres de aquel momento, políticos, economistas, intelectuales, ¿no? Que también venían aquí a visitarle, ¿no? Entonces, por eso y luego cuando pasó a ser un lugar asistencial ya como propiedad del Estado, para la docencia, para realizar establecimientos que se dedicaran a ayudar a muchas personas en situación de distinto tipo, pero en general desfavorecida, ¿no? Pues ha hecho que estuviera, pues en el fondo muy, muy oculto, ¿no? Sobre todo para muchos de los vecinos que estaban aquí alrededor y sabían que esto era la finca Vista Alegre, pero no tenían acceso. Es que vaya cambio de uso, efectivamente, Miguel, de ser esa residencia privada de la reina María Cristina a pasar a manos mucho más humildes, las manos del pueblo. Yo incluso he estado viendo la exposición un ratito y he visto que incluso se llegó a hacer un gimnasio para los muchachos desfavorecidos, ¿no? En este espacio. Sí, sí. Aquí había realmente dos palacios, uno que llaman el Palacio Viejo y el Palacio Nuevo, más otra casa palaciega que era la Casa Bellavista y algunas otras edificaciones de servicio, ¿no? Y esos dos palacios, otra reina María Cristina, en este caso la reina María Cristina de Austria, la segunda mujer de Alfonso XII, es la que le quiso dar ese carácter de alguna manera benéfico o asistencial a la propiedad cuando el Estado se hace con la propiedad, que se hizo básicamente porque el Marqués de Salamanca murió arruinado con muchas deudas y sus herederos decidieron vendérselo al Estado, ¿no? Pero claro, muchos de esos espacios, de pasar de unas estancias que eran representativas, pues porque eran salones de baile, porque eran comedores, porque eran bibliotecas, porque eran despachos, pasan a ser pues lugares necesarios para ese uso, ¿no? Y algunos se convierten en gimnasio, otros se convierten en aulas, otros se convierten en quirófanos. En fin, usos que nada tenían que ver y en ese caso concreto, con esa imagen que me comentabas, que está en la exposición y en la que se ve un gimnasio, claro, aquí hubo lo que se llamó un asilo para inválidos del trabajo y en muchos casos eran niños donde se les reeducaba, que habían con alguna invalidez, para luego poder hacer una vida normal y entre otras cosas, pues claro, necesario tener un gimnasio. Y tenemos que decirle a nuestros oyentes que se fijen cuando vengan a visitar esta muestra porque hay una placa todavía o una parte de la placa de ese rótulo, ¿no? De inválidos. Exactamente. Lo hemos puesto en la exposición y es el resto que se ha encontrado. Tiene que haber, por algún otro sitio estará el resto y solamente pone válidos. Y esa es la placa de mármol que estaba coronando el cuerpo ático del edificio cuando se transformó del Palacio Nuevo y ahora está puesta sobre una mesa junto a toda la exposición fotográfica. La evidencia de que un prefijo puede cambiarlo todo, en este caso. Completamente. Y Miguel, claro, efectivamente, visitar esta exposición, que ahora contaremos hasta cuándo puede hacerse, es recorrer toda esa historia en un suspiro, en una colección de fotografías, eso sí, inéditas, me parece, ¿no? Muchas son inéditas, otras sí que se conocían porque estaban publicadas. Lo hemos querido hacer a través de la fotografía, eso siempre ha dado un problema, porque claro, es una finca cuyo origen es de 1802, es decir, que en ese momento no hay fotos, no hay fotografías que valgan. De hecho, la primera imagen que hemos puesto es una reproducción de un grabado, ¿no? De cuando fue, en un momento determinado fue quinta pública, fue casa de baños que se llamaba, y entonces de ese momento se ha puesto, diríamos, esa imagen, ¿no? Pero luego ya las primeras fotografías son de hacia 1870 y ya cuando es propiedad del Marqués de Salamanca y son muy poquitas. Las fotografías principales ya son de épocas posteriores, a partir de final del 19, de principios del 20 y ya llegan hasta nuestros días, ¿no? Pero han tratado a través de esas fotografías de recorrer la historia. La pena es que la primera sección, que es precisamente mientras es una quinta de recreo, pues es la época que tenemos menos documentación gráfica, ¿no? Y hay que explicarlo, bueno, pues a base de algunos dibujos y a base de textos, que eso sí que bastante. No hemos querido meter planos, que eso sí que hay documentación. Está fenomenalmente hilado igualmente, Miguel, y podemos imaginarnos esa época de prohombres y de recreo en este espacio que desde luego presta para ello y que lo bonito es que haya tenido también pues esa variación a lo largo del tiempo y que ahora esté abierto a todos los madrileños y visitantes, porque nosotros, por ejemplo, estamos ahora sentaditos aquí en el Paseo Central frente a la estufa grande, ¿verdad? Que así se llama, y está paseando bastante gente recuperando este espacio para el pueblo, ¿no? Sí, se oye la voz de la gente que pasa en este momento, gente joven.
porque es verdad que también aquí hay otros usos, hay centros de formación, ¿no? En nuevos edificios que se fueron construyendo con el tiempo, ¿no? Pero sí, está abierta al público, está abierta todos los días, va a estar la exposición hasta primavera para quien quiera complementarlo, pero aunque no vengan a la exposición o se les pase, que yo espero que no, porque merece la pena, pero es un lugar para venir, para descubrir. El edificio que la acoge, como decimos, se llama La Estufa Grande. ¿Por qué se llama así, Miguel? Bueno, se llama grande porque había otras estufas. Una estufa es un invernadero. Aquí lo que se trataba era de conservar plantas que bueno, no tenían una buena aclimatación en Madrid, ¿no? De alguna manera por nuestras condiciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues se querían tener plantas de otros países, ¿no? Y la única manera era de tenerlos en estos espacios donde tú podías graduar el calor, ¿no? De alguna manera la estufa es lo que tiene que ver, ¿no? Con ese calefactar ese espacio, ¿no? Y tenía unas condiciones determinadas de humedad, ¿no? Y funcionaba muchas veces también como sitios, como salones, ¿no? Lugares donde, bueno, pues el propietario le gustaba enseñar a sus invitados ese tipo de plantas exóticas, podían, bueno, pues estar, permanecer, leer, ¿no? En algún momento, ¿no? Y luego, pues, estaban totalmente acristaladas, dando hacia lo que sería la parte de los jardines. Pero había otras más pequeñas, también en otros casos, muchas veces para cultivar plantas que luego se iban a colocar en distintas partes del jardín y primero se tenían unas condiciones determinadas en esos otros invernaderos. Claro, desde luego una ayuda imprescindible para que salieran adelante esas especies. Y además hay 2 palacios, me dice, estamos muy cerquita del Palacio Viejo. ¿Este era el Palacio de María Cristina? Supongo que sí, ¿no? Sí, es el palacio inicial, es donde aquí hubo primero una casa de campo que era de un médico de Fernando VII, ¿no? Que es el primero que construye aquí en Vista Alegre, luego fue quinta pública, ¿no? Y siendo quinta pública, cuando digo quinta pública es un diríamos como un parque de atracciones a la manera del siglo XIX, con distintas cuestiones o temas de ocio, ¿no? Desde billares, salón de baile, baños, bueno, pues incluso hasta gabinetes de ciencias, ¿no? Y entonces la gente venía, pasaba el día, pagaba una entrada. Bueno, pues cuando se arruina ese jardín público es cuando lo compra la reina María Cristina y transforma esa casa de recreo, la transforma en palacio. Decora las estancias con los pintores más famosos del momento, también hay un montón de mobiliario que enriquece completamente esas estancias, ¿no? O sea que es un primer palacio, ¿no? Pero la reina que ha enviudado de Fernando VII y se vuelve a casar poco después, de una manera secreta, ¿no? Con este guardia de corps, Fernando Muñoz, ¿no? Y aquí es donde de alguna manera pueden vivir en secreto, ¿no? Ocultar ese amor, ¿no? Pues se les empieza a quedar pequeño. El Palacio Viejo funciona, diríamos, regular, a pesar de que lo amplían, ¿no? Y entonces cuando empiezan con la idea de construir un gran palacio, que va a ser ese palacio nuevo, ¿no? Que no llegan ellos a terminar porque lo va a acabar el Marqués de Salamanca. Es un placer, como siempre, escuchar a Miguel Lasso de la Vega porque sabe de historia lo que no está escrito, sabe más que la historia misma y además habéis hecho un trabajo maravilloso para poder contarla de este lugar tan especial en esta muestra, vosotros como comisarios desde la Fundación Arquitectura COAM, pero también en colaboración con Patrimonio de la Comunidad de Madrid, ¿no, Miguel? Sí, realmente la ha promovido la Comunidad de Madrid, ha sido la Dirección General de Patrimonio Cultural la que ha promovido esta exposición y la que le ha encargado a la Fundación del COAM el comisariado, de alguna manera, de la exposición. Pero realmente la exposición, hay que reconocerlo, es de la Comunidad de Madrid. Bueno, el trabajo es compartido y es un trabajo que todos los madrileños y visitantes van a poder disfrutar. ¿Hasta cuándo? ¿Sabemos fecha? Pues hasta la primavera. O sea que todavía nos quedan unos meses para poder venir a disfrutarla. Y unos meses además estupendos porque aunque estamos en pleno invierno ahora se está a gustísimo porque aquí el sol luce que es una joya y de ahora en adelante pues cada vez más cálido y confortable para venir a descubrir tanto la historia de la Quinta como disfrutar de este espacio. Así que Miguel Lasso de la Vega, como siempre, un placer. Ya sabes que tiramos mucho de ti porque es que eres una joyita. Muchas gracias, María. Nada, yo encantado, pero siempre os digo lo mismo, ¿eh? Un día os vais a hartar. Nunca, nunca. Contigo es imposible. Gracias de verdad. Pues
Pues una maravilla escuchar, como siempre, a Miguel Lasso de la Vega, María, y qué gustazo trasladarme por un momento a esa paz que debe de respirarse en la Quinta de Vistalegre, que vamos, traspasa las ondas hercianas, los beats, lo que sea esto, ¿no? Traspasa. Yo creo que todo. te ha llegado a ti y a todos nuestros oyentes. Vamos a notar entonces que la expo puede visitarse hasta el próximo 4 de mayo y el parque como tal durante todo el año. Eso es, y recomendadísimo queda. Yo a partir de ahora lo tengo en mi top 10 de parques madrileños y mira que los hay bonitos, ¿eh, José? Bonitos, pero bueno, yo tengo que decir que ya era de bonito de antes porque María no hace más que recomendarnos y atraernos a su nuevo barrio. Por lo que sea. Ojo, nuevo barrio. Pero bueno, bonitos también son los lugares que vamos a visitar ahora de la mano de nuestro siguiente invitado, que veo que ya va asomando por allí. Así que voy a por él y os contamos algunos secretos. Pues comenzamos Secretos del Koan, pues muy contentos, aunque siempre estamos contentos, pero hoy un poquito más porque tenemos un invitado que nos pone especialmente felices por el aprecio que nos tiene y que le tenemos. Y aún no había venido Arquitectura Acompasada después de más de 80 episodios, yo creo que ya iba tocando. Bienvenido, Juan Carlos García Perrote. Muchas gracias, yo también encantado de estar aquí. Sí, qué alegría tenerte por aquí, Juan Carlos. Esta vez la primera, esperemos no la última, para hablar del ciclo Ciudades y Arquitectura, del que eres coordinador, y en el que va a hablarse y mucho de urbanismo en ciudades que no sé ni cómo definir, Juan Carlos, porque son todas megaurbes, ciudades colosales, se podría decir, ¿no? Cuéntanos, si te parece, para empezar, ¿cuáles son estas ciudades sobre las que vais a hacer unas conferencias monográficas? Sí, ¿Es así? Sí. Esto, digo antes una cosa sobre el origen de este ciclo, ¿no? Este ciclo de Ciudades y Arquitectura se viene haciendo desde 2019 en Zaragoza por un acuerdo, un convenio entre la Fundación Ibercaja y el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón. El motivo siempre fue ese, es decir, hacer para un público general, no especialista, una visión de la historia urbana de las ciudades, de ciudades muy diversas, que tuviera por lo menos una cierta, o sea, pues se puede hablar de una ciudad de solo historia, o solo la economía, o solo la geografía, o lo que fuera, pero que tuviera como esa vinculación a su urbanismo, o a su planificación, por decirlo en términos más precisos, y a su arquitectura, ¿no? Bien, cuando este tema, pasados los años, yo mismo participé, hablando de Pekín, en noviembre de 2023, cuando Íñigo Aguirre, el responsable de la Fundación Ibercaja en Madrid, me lo propuso, oye, que podríamos traer esto, pues tener cosas que se han hecho allí, traerlas aquí, no sé qué. Pues me propuso, como yo conozco bien y he ido muchas veces allí y esas cosas, pues me propuso traer. Y yo le hice una propuesta al patronato, como me pidió él, muy variada, pero en la cual yo más claramente me inclinaba porque fueran ciudades muy grandes y lejanas, en principio, ¿no? Una, Tokio, que daré yo. La que ha sido, desde los años 20 del siglo XX, fue la ciudad más grande del mundo. En esa época con unos 10 millones o así, después con 30. Pero durante mucho tiempo, o sea, todo el mundo pensaba, no, Nueva York, no. La gran ciudad era Tokio. La enorme megaurbe de Tokio. Luego, pasado el tiempo, le han superado otras. En los últimos años, la mayor, con diferencia, con urbación, el conjunto del mundo, es el del Río de las Perlas, es decir, Cantón, Hong Kong, Shenzhen, Macao. La siguiente ya son Shanghai. Y pasan cosas curiosas con esto, porque, bueno, ahora Tokio será la novena o así. Porque, por ejemplo, en India, la más grande siempre fue o Calcuta o Bombay, y ahora Delhi, que no era para nada la más grande, ahora ya tiene más de casi 30 millones de habitantes. El caso de Japón, en concreto, es un poquito distinto, porque, como decía, desde hace bastante tiempo Tokio era la mayor conurbación del mundo, pero también tenía otra, que es el conjunto de Osaka, Kobe, y aunque no es tan grande y está cerca de ellas, pero es la que fue de verdad la capital imperial, o sea, es decir, durante siglos. También lo fue Nara, que es una ciudad relativamente pequeña, pero que fue Kioto, ¿no? Y entonces esa dualidad entre como ese conjunto que está dando al mar meridional, que es Osaka y demás, y curiosamente Tokio es una ciudad, Tokio estrictamente quiere decir capital del este. ¿Por qué? Porque Japón siempre tuvo al emperador, primero en Nara, antes en otros sitios, pero vamos, en Nara y en Kioto, pero en un momento dado, hacia 1600 o por ahí, los shogunes, los señores feudales, el Tokugawa,
estableció su base de poder para no estar estar en Edo, que es como se llamaba Tokio en esa época. Edo, el castillo de Edo, y a partir de ahí empezó a tener durante siglos, durante más de 300 años, vamos, desde 1600 hasta 1800, unos 250 años, el poder del shogun estaba en Edo y el poder imperial, oculto y demás, estaba en Kioto. Por eso la principal ruta, el Tokaido, que es la ruta perfectamente marcada como el Camino de Santiago, o sea, con estaciones, con cosas, el dibujado por Okusai o por Hiroshige, o sea, que es como el trasiego importante de Japón, hasta que en un momento dado, después de una serie de revueltas, la historia de Japón, como casi todos los países, es tremendamente convulsa. En un momento dado, simplemente derrocaron a este shogun importante, y el emperador, después de una serie de historias que tienen que ver también con la presencia del Comodoro Perry en la bahía de Tokio, para evitar, para obligar a Japón a abrirse al exterior, porque es un país que llevaba 300 años cerrado completamente al mundo. A partir de entonces el emperador se trasladó a Edo y le llamó Tokio, es decir, como capital del este. Y desde entonces es la capital de Japón y es la ciudad que más ha crecido y demás, ¿no? Pero que además eso lleva, eso también pasa en Kioto, pero a Golan Bakhte en el año 67 le llamó muchísimo la atención, estuvo en Tokio y le llamó esa curiosa ciudad sin centro que tiene un vacío en el centro. Esto es bastante impresionante de cómo es la forma de Tokio, porque es el vacío del Palacio Imperial, que está en medio de la ciudad, y con lo cual alrededor de él están los centros, diversos centros, el que todos conocemos más de Ginza y Nomonbashi, pero también Shinjuku o Shibuya o Ikebukuro o Ueno, que rodean el centro. Y por eso todo lo importante de Tokio pasa alrededor de la línea Yamanote, que es como llamémosle la línea circular, ¿no? Bueno, todo esto contaré estas cosas y otras sobre los edificios y otras cosas de la ciudad de Tokio. Claro, eso es lo que iba yo a decir. Quien se plantee de qué se va a hablar en este ciclo, bueno, pues con esto tiene una buena pincelada. Esta sería la primera de las conferencias, pero claro, luego son otras tantas, ¿no? También, José, en este caso. Tenemos, Tokio es una de las ciudades, luego vamos a hablar también de Los Ángeles, Cairo y de Sydney. Y a mí me surge una duda. Bueno, me surgen muchas dudas. Y la pregunta que te quería trasladar es, tú que has estudiado tantas ciudades, ¿cómo es el crecimiento de estas ciudades? ¿Es similar? ¿Se repiten patrones? ¿En qué afectan cada una de ellas? No, las ciudades, aunque tienen obviamente algunas características comunes, pero son todas muy diferentes. El caso de Los Ángeles, ya he comentado antes hablando de Tokio, que Tokio no es una ciudad antiquísima, aunque tenía algunas cosas por ahí, sino que realmente empieza en el 1603. El caso de Los Ángeles es más tardío todavía, pues porque había una pequeña misión desde la época de Junípero Serra, pero de verdad el crecimiento fuerte de Los Ángeles viene cuando se descubren el petróleo, o sea, cuando aparece mucho petróleo justo en lo que es la actual ciudad de Los Ángeles, y no mucho después, por el buen tiempo y buen clima, cuando empieza el cine, que originalmente empezó en Nueva York, y el poder vinculado a Edison y vinculado a los bancos y a estas cosas, cuando se dieron cuenta que en Nueva York era muy difícil rodar porque hace mal tiempo, y en cambio en el sur de California hace buen tiempo siempre, pues se trasladaron allí. Con lo cual, parece mentira, pero esos dos impulsores, el cine desde el principio del siglo XX, el petróleo un poquito antes, y al que se unió muy pronto, por razones parecidas de buen clima, la aviación. Es decir, la industria de la aviación, cuando empezó ya a ir más allá de pequeños avioncitos, surgió en Los Ángeles. De ahí, de todo eso, aparece una ciudad inmensa, porque además por el modo de vida norteamericano, es una ciudad extensísima, que llega a tener, o sea, el conjunto de la conurbación desde el oeste hasta el Valle de la Muerte y demás, casi 200 kilómetros y unos casi 150 de norte a sur, en la cual hay un mundo de lo más diverso, variado, que también sujeta muchísimos riesgos, como tenemos todos muy presentes el incendio, los incendios, que ha sido mucho peor de lo que estamos pensando, ¿eh? O sea, estas cosas nos pasa con las destrucciones, ¿no? Que siempre tienes una visión muy
muy genérica, pero luego cuando ves la enorme extensión de la destrucción es tremendo, ¿no? Al final es una ciudad también muy compleja, con muchísimas, como pasa en todo el mundo americano, norteamericano, con unas zonas lujosísimas, como Beverly Hills, todos los tenemos en el imaginario, porque nos hemos pasado la vida viendo películas y series, ¿no? Sí. Pero también tiene barrios de una dureza tremenda, de barrios negros, barrios de hispanos, y además en una sociedad tan fragmentada como la norteamericana, eso llega a ser, francamente, es una ciudad difícil, muy difícil. Es una ciudad de contrastes y es alucinante la amplitud que tiene. Yo he estado allí, sí. Efectivamente, es que simplemente la carretera tiene como 8 carriles, sí, sí. Y la ciudad para atravesarla, tela. Nos vamos a El Cairo, ¿no? Al Cairo. Ahora saltamos a otro continente. Pero ahí, cuando me preguntabas por diferentes orígenes, igual que Los Ángeles es una historia relativamente reciente, El Cairo, en cambio, es una historia absolutamente milenaria, porque en la antigüedad egipcia, en la época de los faraones, como sabemos, en el Imperio Antiguo la base estaba en Memphis, que está ligeramente al sur del Cairo. Las ciudades siempre están donde tienen que estar, es decir, el río Nilo, que atraviesa desierto, pero que es un valle fértil, acaba en una enorme delta triangular que justo surge en Memphis y que es donde está el Cairo, ¿no? Y eso hace que ya era, no era la capital, pues Memphis, luego en el Imperio Medio se fueron, digamos, Nilo arriba, hasta Tebas y Luxor, pero después volvieron a esta zona de Memphis y el Cairo, es donde, por eso no es casual que estén allí las mayores pirámides, no solo las 3 grandes Keops y demás, sino también las más antiguas. Bueno, no vamos a hablar mucho hoy de las pirámides, pero que historia antiquísima. Pero claro, siguen pasando cosas. Pasa luego a ser una, digamos así, colonizada por los romanos. Todos sabemos Cleopatra, la última de los torneos y demás, y las cosas de esas épocas, pero y pasado acaba siendo un centro cristiano muy potente, que hasta hace no tanto tiempo el 20% de la población de Egipto era cristiana, eran los coptos, ¿no? Es decir, coptos de los cuales el 80% eran coptos ortodoxos, para entendernos, y los otros coptos de rito oriental, pero católicos, ¿no? Hoy día son muchísimos menos, por motivos muy variados, ¿no? Y después de ese tiempo, es decir, que durante un tiempo largo formaba parte del Imperio Romano, después del Imperio Romano de Oriente, lo que llamamos Imperio Bizantino, hasta que en la época de Mahoma y un poquito después, antes de 1600 algo, desde el 600 algo, y digo yo 1600 algo, es ocupada por el mundo islámico, ¿no? Y a partir de entonces es una ciudad islámica, ¿no? Pero el origen, o sea, el propio origen o desarrollo de la ciudad del Cairo tiene todavía hoy lo que se llama el Cairo Viejo, que es básicamente una especie de fortaleza casi cristiana. Y más al norte, un poquito al norte de este Cairo Viejo, tiene el primer núcleo islámico, Al-Futut, con una maravillosa mezquita. Poco después se van más lejos, más al norte, y después, para entendernos, rellenan el intermedio, ¿no? Está en alto, sobre la gran... porque Egipto y el Cairo es como hablamos de Aragón, ¿no? Es decir, es el vergel y el desierto. Entonces, la ciudadela está arriba para vigilar, pero la ciudad está en el borde, como hacían en general las vegas islámicas, que la ciudad la pegas al borde, al escarpe, para no consumir nada de suelo útil. O sea, de tal manera que tienes acceso al agua, pero te quedas en ese borde sin ocupar el suelo agrícola. Obviamente, eso hace ya mucho que se ha ocupado muchísimo suelo agrícola. Pero más allá de esos 3 o 4 núcleos iniciales del Cairo, que van creciendo como en una especie de arco desde el sur hacia el noreste, ese es el Cairo islámico. Pero claro, van pasando los siglos, pasa también por ser colonia británica, pasa por después a ser una enorme ciudad que llega a los 17 millones de habitantes y que es tan grande y tan compleja y tan caótica, para entendernos, que hoy día están construyendo una ciudad nueva en los bordes del desierto. Es decir, han construido varias en estos últimos tiempos, y en teoría la capital va a cambiar a estos sitios. Pero es una ciudad fascinante. Esto nos lo contará Javier Peña Gonzalvo. Antes no dije que Los Ángeles nos lo contará Ana Ruiz Barona, ¿no? Vale, esta sería la tercera de las conferencias, sí, para hacer un poco de recapitulación en esta nueva edición del ciclo Ciudades y Arquitectura, y nos quedaría
una cuarta y última, que es Sídney. Nos vamos a las antípodas. Sí, además esto, vamos, es curioso porque, claro, obviamente por razones, igual que hablamos de Los Ángeles, que no era nada hasta, salvo una mínima misión, hasta principios del siglo XX, pues Sídney le pasa algo parecido. Sídney, todos sabemos como la colonización de Australia por los británicos fue un presidio, es decir, mandar allí a lo que fuera, cargarse, bueno, como desgraciadamente ha ocurrido en tantísimas civilizaciones, pues a los aborígenes apartarlos, en este caso no exterminarlos, pero apartarlos, ¿no? Y lo que pasa es que dentro de un enorme país como es Australia, con un desierto central, es un país que tiene poca densidad, pero y que tiene puntos muy separados entre sí, que no están ni siquiera conectados por carreteras, nada parecido, pero en el sureste de la gran isla Australia descubrieron pronto una impresionante bahía, que es la bahía de Sídney, que es una bahía muy compleja que lógicamente formó un gran puerto, ¿no? Con lo cual, efectivamente, vamos a tener un ciclo con ciudades, digamos, una antiquísima, como es el caso de origen antiquísimo, como es el caso del Cairo, curiosamente, porque Japón es un país también milenario, la diosa Amaterasu bajó del cielo con continuidad imperial, en fin, todas esas cosas, pero la ciudad estricta de Tokio no es tan antigua, aunque obviamente comparada con otras sí lo es, 1603, como he dicho. Y las otras dos, en cambio, son ciudades modernas, que también han crecido muchísimo, porque además en todos los casos, bueno, el Cairo no tanto, pero estas tres ciudades son ciudades extensivas. Es decir, Los Ángeles es una ciudad llena de desarrollos, digamos, de viviendas, casas con jardín, casas hileras. Es decir, aunque tiene, como es habitual en las ciudades americanas, emergencias, sobre todo el downtown de Los Ángeles, que es pues un conjunto de rascacielos, como presente en todas las ciudades americanas, y algunos que no llegan a ese extremo, pero que más o menos hay como una cierta como emergencia de centros, ¿no? En el caso de Sídney eso también ha ocurrido, o sea, porque al tener esa posición geográfica tan difícil a lo largo de una bahía que tiene una línea de costa muy rara o muy compleja, pues también la ciudad tiene centros bastante diversos. Y el caso de Tokio, como he contado antes, aunque no es lo que estamos habituados a ver, que un centro de ciudad que luego se va desarrollando, sino al revés, es esa especie de centros potentísimos alrededor de la línea circular. Se nos está quedando cortísima esta sección porque, claro, hay tanta información, tanto que hablar de cada una de las ciudades tan importante. Bueno, menos mal que el ciclo, estos son 4 ciudades de todas las que hemos visto desde el año 2019. Pero bueno, yo creo que nos da tiempo para sucesivos programas para hablar de cada una de ellas con sus particularidades y demás. Este ciclo quería destacar que, bueno, como lo has dicho al principio, viene desde Zaragoza, lo importamos desde Zaragoza con la colaboración de la Fundación Ibercaja. Sí. Íñigo Aguirre, que es conocido en el podcast, que ya estuvo con nosotros hablándonos de la exposición que tenemos justo en el colegio de acuarelas. Esta colaboración con la Fundación Ibercaja nos trae ahora este nuevo ciclo, que en Zaragoza tiene una particularidad, que son los 4 lunes del mes de febrero y los 4 lunes del mes de noviembre. Pero ¿qué formato va a tener aquí en el Colegio de Madrid? Sí, aquí tiene ese formato de el segundo jueves de cada mes, desde marzo, abril, mayo y junio. Éxito, desde luego, le auguramos, porque además, como decíamos, son conferencias monográficas muy extensas en las que se va a hablar de todas estas particularidades y muchas más, pero que además están dirigidas no solo al público especializado, sino a un público general. Además, tal y como ha estado hablándonos Juan Carlos García Perrote, pues se usará este tono, me imagino, para que la gente pueda apreciar, ¿no?, todas esas particularidades de cada megaurbe. Así que desde aquí les invitamos a asistir a arquitectos y a no arquitectos. Sí. Cuando yo hablé de Pekín, me habían advertido, solo un 20% serán arquitectos. Cuando vi la sala vi que era como mucho el 5%. Con lo cual, yo mismo corregí un poco el tono como para poner más contexto, ¿no? O sea, porque, bueno, ya sabemos que los arquitectos a veces pues hablamos más para nosotros mismos, ¿no? Pero vamos, yo eso lo tengo clarísimo, y los demás ponentes también, que estamos dirigiéndonos a un público más general. Eres un gran divulgador, y bueno, luego me has estado explicando en la reunión previa antes de la entrevista, me está enseñando un poco las conferencias, me está enseñando sus dibujos, porque Juan Carlos es un gran dibujante, muy minucioso, o sea, es muy interesante, o sea, hay que venir a estas jornadas porque nos vamos a llevar muchísimo a casa. Seguro que sí, muchísimo bagaje y muchísimo aprendizaje. Juan Carlos García Perrote, un placer tenerte en Arquitectura Compasada, que sea la primera pero no la última, por favor. Pues nada, muchas gracias y nada, hasta otra ocasión. Hasta la próxima.
Los Ángeles, Tokio, El Cairo y Sydney, nada más y nada menos. Yo no sé tú, José, pero yo estaría en cualquiera de esos lugares ahora mismo. Hombre, yo si pudiera hacer chas y trasladarme automáticamente, desayunaría, pues no sé, en Los Ángeles. Buenos desayunos, ahí he desayunado yo, muy ricos. Tomaría el aperitivo en Tokio. Vale. Me trasladaría a comer al Cairo y cenábamos en Sydney. Hombre, con unas vistas, ¿te imaginas? Buah, con esa ópera. De esa ópera de la que nos ha estado hablando nuestro querido Juan Carlos, pues nada, compradísimo, ¿eh? El viaje sideral por las 4 ciudades. Y con los apuntes que nos ha facilitado. Así Eso, que mucho más fácil viajar, así que bonita la utopía. Ojalá se pudiera hacer. Bueno, algún día se podrá y de momento podemos con nuestra imaginación. Pero lo que tenemos tampoco está tan mal. Oye, no nos podemos quejar porque vamos a viajar sin salir de la Comunidad de Madrid gracias a los planazos que nos trae ya. ¿Quién va a ser? La super rastreadora. Ella es la mismísima, la incomparable, la nunca suficientemente ponderada Alicia Bajo. Suyo es el micro y nosotros os decimos eso de... Hasta la semana que viene. La nunca suficientemente ponderada. No sé cómo tomarme eso, José Crespo. Ya me contarás. Lo que sí te voy a contar yo, a ti y a todos nuestros oyentes, son los planes chulos que he seleccionado para esta semana. Empezamos en Matadero, porque hasta el 9 de marzo celebra su Semana del Arte. Jornadas de puertas abiertas, exposiciones, cine, mesas redondas, conferencias y performance forman parte de una programación diseñada para acercar la actividad del centro a madrileños y visitantes. Y todo ello coincidiendo con la celebración de 2 grandes ferias en la capital, Arco Madrid y Urbanity Fair, la feria dedicada íntegramente al nuevo arte contemporáneo, que en esta 9ª edición estará alojada de nuevo en Plaza Matadero. De la amplísima programación que podéis consultar en su web mataderomadrid.org, en Arquitectura Acompasada os proponemos la performance de Matadero a Vivero, en la que el artista Fernando Sánchez Castillo guiará al público el viernes 7 de marzo a las 5 de la tarde por distintos espacios de Matadero Madrid, recordando los usos del edificio en sus 100 años de historia. Y este plan va para mi querida María Paredes, que la tenemos un poco estresada de mudanza y sé yo que un respiro cultural le va a venir que ni pintado. Así que María, nos vamos al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, porque organizan los sábados, domingos y días festivos visitas guiadas a las obras maestras del museo. De la mano de un guía experto podremos recorrer la colección permanente de la Pinacoteca, sumergirnos en los cuadros de los grandes artistas de la pintura bajo la mirada de quien mejor los conoce. En definitiva, un recorrido exclusivo para descubrir los secretos, anécdotas y curiosidades de algunos de los lienzos más célebres de la historia. El recorrido se realiza en idioma español, está pensado para mayores de 12 años y tiene 1 hora de duración, comenzando siempre a las 12 de la mañana. Toda la info está en su web www.museothyssen.org. Nos acercamos hasta el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, que acoge hasta el 20 de abril La Línea Sueña, una muestra que profundiza en la relación entre la luz y el espacio, donde 45 creadores y marcas muestran 70 obras e instalaciones. Y todas ellas tienen un denominador común: un sentido del diseño estrechamente vinculado con la arquitectura y el paisaje, y una visión muy particular de la luz en la que lo técnico y lo metafórico discurren en paralelo. La expo, por cierto, forma parte del Madrid Design Festival. Y paramos ya en Hortaleza 63 para recordar las 2 exposiciones que tenemos en el colegio ahora mismo. Premios Juan 2024, la exposición dedicada a las obras galardonadas en la última edición de estos galardones, que estará abierta hasta el 13 de marzo. Y Álbum de Pompeya Bernardino Montañés, una muestra que reúne 67 acuarelas realizadas por el artista aragonés Bernardino Montañés durante su estancia en la Escuela de Roma en 1849. En ellas ofrece una minuciosa reproducción de edificios, paisajes y elementos arquitectónicos que nos permiten realizar un recorrido apasionado por los vestigios de la memoria pompeyana y que saca a la luz los restos de las espléndidas villas romanas enterradas por la erupción del Vesubio en agosto del año 79. Y hasta aquí las propuestas culturales de Arquitectura Acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web
www.coam.org y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la semana que viene! Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.